Senador, en el orden establecido, cedo el uso de la palabra a el senador Pablo Escudero por el Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bajo la tribuna para poder ver a nuestro invitado, al doctor Reyes Heroles, al cual le agradezco que esté aquí con nosotros. Y antes quisiera hacer una reflexión y quisiera celebrar lo que está pasando en el Senado. Cuando uno sale a la calle y platica con diferentes actores, con la ciudadanía, con los empresarios, con la gente, nos dice diagnósticos, más diagnósticos de un tema que está tan discutido. Y bueno, pues a lo mejor algunos tendrán razón. Yo celebro que este Senado de la República haya decidido, en voz de sus presidentes, el senador Penchina y el senador Burgos, abrir estos foros a la discusión, al diálogo, al intercambio de ideas y al debate que sin duda va a ayudar mucho. Y bueno, y quisiera hablar de la exposición que hizo el ingeniero Cárdenas. De ahí empiezan mis primeras preguntas, doctor Heroles. Lo decía el ingeniero, la inversión extranjera no es determinante para el crecimiento de algunos países de los que hemos hablado. Yo creo que definitivamente sí es detonante la inversión extranjera, y me gustaría oír su punto de vista. Nos decía el ingeniero Cárdenas que todo era gracias a una política pública. Por supuesto que yo no coincido con eso. También quisiera oír su punto de vista. Luego nos decía el ingeniero Cárdenas, Pemex ya fue a aguas profundas. ¿De verdad Pemex ya fue a aguas profundas? ¿Alguien puede considerar que Pemex, que México ya fue a aguas profundas? La actividad en el campo de lutitas en Eagle Ford, en Texas, pozos perforados 9,100, México 3. ¿Alguien puede considerar que ya fuimos? Aguas profundas y ultraprofundas, Golfo de México. Estados Unidos, 137 pozos perforados en aguas profundas, México 6. ¿De verdad alguien puede coincidir en que ya fuimos a aguas profundas? Pues no, la verdad las cosas que nosotros no podemos coincidir. Cuando uno empieza a revisar qué es lo que está sucediendo en el mundo, cuáles son las discusiones en los foros del petróleo, en las ferias del petróleo, cuando se juntan los expertos, qué están analizando, a qué están dedicando su tiempo en el mundo, no lo están haciendo a discutir contratos ni inversión privada. Es una discusión que ha quedado en el pasado. Están hablando de tecnología, están hablando de cómo producir más, están hablando de las tasas de recuperación, están preocupados por ver cómo Rusia, como Irán, como Venezuela, como Kuwait, solo está recuperando el 20% de la producción. Están poniendo la atención en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Reino Unido, para saber cómo le están haciendo para recuperar el 45%. De eso son las discusiones, de esos son los foros en el mundo. Están discutiendo estas nuevas tecnologías. Cómo hacer la recuperación secundaria, la recuperación terciaria, cómo ir a la inyección del CO2, cómo hacer cosas novedosas con tecnología para seguir creciendo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cuál será, doctor Reyes Heroles, el costo para este país de no ir a esta gran reforma? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál será? ¿Qué opinión le merece? Por último, doctor Reyes Heroles, ya no tengo tiempo. Concluya, señor. Gracias, si son tan amables. Gracias, señor presidente. Por último, las proyecciones, doctor Heroles, al 2020 nos dice, Irak está produciendo 2.5 millones y nos dice que producirá 7.6 millones de barriles diarios en 2020. Canadá, crecimiento de 3.3 a 5.5. Brasil de 2 a 4.5 y así una tabla de países. ¿Y qué creen que nos dice de México? México de 2.6 en el 2012 va a la baja para el 2020 en 2.3. Es lamentable lo que pasa en este país. Ojalá que podamos conocer también su opinión, doctor. Le reitero, gracias por estar aquí. Es un placer escucharlo. Lamento que algunos senadores tuvieran una expectativa diferente, pero venimos a hablar de temas técnicos de petróleo. Gracias.
Muchas gracias, señor senador. En el uso de la palabra hasta por 3 minutos del Partido Verde Ecologista de México, concedo el uso de la palabra al diputado Ricardo